bueno, la semana pasada estuvimos viendo sobre las encuestas, estuvieron con Daniel Paquet Vicio, fue su instructor la semana pasada, y estuvieron viendo sobre las encuestas. Y ustedes recordarán en el primer módulo, los que estuvieron ahí, que conversábamos y hablábamos que un proyecto, una arquitectura, un proyecto se divide en 3 aristas como mínimo. La arista principal, que es la central. Luego tenemos la ODN, donde a su vez se subdivide en 2 también, que es la distribución y la terminación. Y luego tenemos la tercera arista, que es la parte de la activación, donde ya realmente nos encontramos con el cliente. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que las cuantitativas, que como lo llamamos de forma técnica, es decir, los inventarios de materiales y las planillas como tal, se las cuantifique dependiendo de la arista en la cual estemos enfocados. Entonces, lo que vieron ustedes fue que, por ejemplo, en la cuantitativa, basándonos en un proyecto, en un ejemplo que Daniel les estuvo explicando la semana pasada, teníamos que, para ese proyecto en particular, había una cantidad de 448 suscriptores, y esos 448 suscriptores estaban en 7 rutas distintas, es decir, llegaban hacia la sala central en 7 hilos de fibra, los cuales luego se iban a converger en un splitter, y ese splitter iba a entregar un solo hilo hacia la ONU, perdón, hacia la ONT, y la ONT iba a adquirir esa cantidad de usuarios, es decir, 64 usuarios por hilo, y lo iba a compilar en un solo puerto. A su vez tendría 128 usuarios por hilo. Así era como estaba configurado el ejemplo. Entonces, en esa cuantitativa íbamos a ver nosotros cuánto íbamos a necesitar solamente en la central, que era básicamente lo que le estaba explicando Daniel la semana pasada. ¿Cuánto necesitaba yo de materiales, hablando técnicamente, y cuánto iba a necesitar yo de servicios para poder implementar esa sección o esa arista de la estructura o de la arquitectura? Entonces, ahí veíamos que inicialmente necesitamos un armario que pudiera ser de una cantidad de unidades de rack, ¿verdad? Pueden ser que sean 18 unidades de rack, 24 unidades de rack, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de componentes que van a estar dentro de ese rack. Y que íbamos a necesitar también patch panels ópticos, lo que nosotros también conocemos como DIO o como ODFs. En este caso estábamos hablando de 2 ODFs porque, como ustedes recordarán, y para eso voy a pasarme solo un ratito a la siguiente presentación, luego me devuelvo, que este era el esquema era un anillo. Entonces, como tengo una fibra que sale de la central y una fibra que entra a la central, hemos definido que por efectos de administración, como lo vimos en el primer módulo, ¿no? El 606 de la TIA habla de la administración, y ahí les da vamos a decir que una información un poco más profunda sobre cómo se debe mantener la administración dentro de un proyecto. Y para efectos de administración se ha decidido que sean mejor en dos patch panels ópticos. Un patch panel óptico para la salida de la fibra, o para lo que conocemos nosotros como el backbone, y un patch panel óptico para la entrada de la fibra. En este caso sería ya el backup. Y entonces vemos nosotros que tenemos 2 patch panels ópticos en esta plantilla. Y adicionalmente, el siguiente ítem es el ítem que dice 48 adaptadores SC-APC. Son SC-APC por vamos a decir que se ha escogido lo que la norma sugiere para evitar la reflexión o lo que conocemos nosotros como pérdida de retorno. Entonces, para darnos una seguridad mayor en ese sentido, pues la pulitura del adaptador que va a recibir un conector, pues va a ser APC, y son 48. La cantidad de 48 sale exactamente porque no importa si yo voy a utilizar solamente 7 hilos por bandeja, como inicialmente hemos conversado. Eso es indiferente con respecto a los adaptadores, porque ya la norma también me indica que no importa si yo voy a utilizar 7, 12 hilos o una cantidad que sea menor a la cantidad total que me puede soportar la bandeja, en este caso el componente, yo tendría que siempre dejar todos
los adaptadores dispuestos o disponibles para utilizarlos después. Es decir, que no importa que yo voy a utilizar 7, como en este caso, 7 hilos, yo tendría que utilizar igual o dejar instalados igual los 24 adaptadores por cada bandeja. Esa es la razón por la cual hay 48. Y luego tenemos el siguiente ítem. El siguiente ítem me dice que son 6 splitters, y esos splitters son de 1 a 2 salidas, o sea, una entrada y 2 salidas. Y estos son los que se van a encontrar en la sala central, específicamente porque estamos viendo la cuantitativa de la sala central. ¿Y para qué sirven estos? ¿No? Tal vez algunos de ustedes no lo tengan presente gráficamente en su mente, pero lo que está ocurriendo es que yo llego con una fibra al ODF y luego pues voy a hacer el trabajo de la conexión. Y esas fibras van a quedar disponibles por medio de adaptadores en el ODF, es decir, en mi patch panel óptico. Y luego yo, ¿qué tengo que hacer? Por medio de un patch cord, conectarme hacia una de las puertas del splitter, que preferentemente que sea un splitter tipo cassette, que me permita adaptarlo en una bandeja. Y vamos a decir que el siguiente puerto va a estar conectado del siguiente hilo, el hilo número 2, va a estar conectado con otro patch cord a la otra puerta del splitter de dos salidas, una entrada. Y lo único que voy a hacer es que voy a utilizar ese splitter de forma inversa. Ese splitter va a recibir 2 hilos y va a entregar 1. En la salida de ese splitter voy a conectar otro patch cord que va a estar conectado directamente hacia la ONT. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Si por cada uno de las rutas, de los hilos que vienen de esa fibra con 7 hilos, esos 7 hilos que vienen en esa fibra, por cada uno de esos hilos yo tengo 64 usuarios, lo que le estoy diciendo a la ONT es que reciba 128 usuarios por cada puerto. Eso es lo que le estoy diciendo. Estoy diciendo, cada puerto va a administrar 128 usuarios. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada 2 hilos, es decir, por cada 2 rutas, voy a utilizar solamente un puerto de la ONT. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, yo voy a poner ahora 6 splitters. Son 6 porque eso tengo que repetirlo. Recuerden que son 2 bandejas, una bandeja para el backbone y una bandeja para el backup. Entonces, en ese sentido, utilizo yo 6 splitters. Y luego utilizo 10 patch cords. Y son 10 patch cords porque tengo que hacer las conexiones entre la bandeja, el splitter y el puerto de la OLT. Entonces, por cada splitter yo voy a utilizar 3 patch cords. Como son 3 splitters, pues estoy utilizando 9 patch cords y 9 patch cords. Y el patch cord que me falta es el patch cord que voy a conectar directamente del hilo número 4. Del hilo número 7 que no entra en juego. Pues recuerden que tenemos nosotros splitters de 2 entradas, una salida. Entonces son hilo 1, hilo 2, un splitter, hilo 3, hilo 4, otro splitter, hilo 5, hilo 6, otro splitter. Pero como son 7 rutas, son 7 hilos, entonces un hilo entra directamente con un patch cord desde la ODF directamente a la OLT, al puerto de la OLT. Entonces, en realidad, voy a estar utilizando en esa OLT 4 puertos a gigabit, ¿verdad? 4 puertos gigabit o 4 puertos PON, más la parte de la administración, más la parte de la mano de obra, más la parte del alquiler de los postes, en fin, todo lo que tenga que ver con la parte de la mano de obra, con la parte administrativa, pues también deben considerarse dentro de la cuantitativa. Nosotros tenemos un módulo en el cual vemos todo el tema de los costos, ¿no? Vemos toda la parte financiera. Eso nosotros lo vemos en un webinar diferente, en un curso diferente que estará disponible para ustedes cuando lo necesiten. Solamente tienen que solicitarnos la información o esperar que nosotros lo publiquemos por medio de AndinaLink para que esté disponible para ustedes. Ahora, el siguiente análisis es que también lo vimos la semana pasada. Solo estamos haciendo un review de lo que pasó la semana pasada. El análisis de la parte de la distribución. Y aquí estamos hablando de lo que conocemos como la ODN, la red de distribución óptica. Y la red de distribución óptica está subdividida a su vez. La primera parte es lo que vemos ahora como le conocemos como la distribución. Algunos libros le llaman también la activación o la troncal. Significa que es la parte medular o la parte espinal, ¿verdad?, de la red,
Y en este caso tenemos que calcular básicamente lo que ocurre en esa sección, en la planta externa. Y ahí hay un concepto que vamos a ver un poco más adelante, que es el concepto que conocemos como reserva técnica. Aún no lo hemos visto, lo vamos a ver un poco más adelante, pero tiene que cuantificarse la reserva técnica porque la reserva técnica es parte de la instalación, es parte de la longitud de la fibra. Entonces, habiendo calculado eso, debe calcularse obviamente en las cuantitativas, debe calcularse cuántos metros lineales hay, por ejemplo, entre todas mis cajas de distribución. En este caso son 7, porque son 7 hilos, un hilo para cada caja de distribución, es decir, un hilo para cada ruta, y se debe cuantificar también el cierre del anillo, ¿verdad? Cuánto en fibra óptica vamos a utilizar para eso y cuánto vamos a utilizar en cajas, cuánto vamos a utilizar en splitters, cuánto vamos a utilizar en conectores. Todo eso es parte de la cuantitativa. Y solamente como para razón de ejemplo, ¿verdad? Aquí indican las cantidades, 4.000 metros de fibra ADCS de 12 hilos, son 7 cajas, porque son 7 nodos de distribución, 7 splitters de 1 para 8, ¿verdad? Que van a ir dentro de cada caja, es decir, dentro de cada ruta. Luego los píxeles que se utilizan, los adaptadores que se utilizan, los patchwork que se utilizan, más toda la parte administrativa o toda la parte de los costos, toda la parte financiera del proyecto. ¿Sí? Eso también debe cuantificarse, si bien es cierto, no es parte de este curso, pero también tiene que cuantificarse. Y como le comentaba, esta área tiene dos partes, ¿no? La parte que vimos ahorita, que es la parte de distribución, algunos le llaman también activación, y tenemos la parte de la terminación, que es básicamente el tramo de un enlace de segundo nivel o troncal de segundo nivel. Estas troncales de segundo nivel son las que utilizamos ya para llegar hacia las cajas de terminación, es decir, a las cajas que se encuentran en las esquinas de cada uno de los barrios de nuestras casas, de los cuales luego yo voy a salir con un cable tipo drop hacia la activación de cada usuario. Pero por ahora vamos a revisar solamente hasta la caja de terminación. Por ese motivo, esa área se llama solo la terminación. Y ahí también tenemos que cuantificar, como había comentado anteriormente, reservas técnicas, que vamos a ver un poco más adelante, que es cuánto de cable vamos a utilizar, cuánto de cajas vamos a utilizar, cuántos de splitters vamos a utilizar, que para efectos del ejemplo también hemos nosotros supuesto algunas cantidades. Por ejemplo, la fibra, decimos que vamos a utilizar 8.000 metros, decimos que vamos a utilizar 56 cajas, eso sí lo vimos en el cálculo la semana pasada. Estoy viendo el cálculo de la tasa de penetración. Cuando vimos el cálculo de la tasa de penetración, se hacía un cálculo por la zona o por la celda de servicio. Y entonces también sabíamos nosotros que la celda de servicio tenía una cantidad, ¿verdad? Una cantidad de cajas y que estaba relacionada directamente con la tasa de penetración. Y obviamente la tasa de penetración está relacionada directamente con la cantidad de puertos que tiene una caja. Entonces, eso lo vimos la semana pasada con detalle. Y aquí simplemente estamos implementando o implantando ya esas cantidades que ya sacamos la semana pasada. 56 cajas son las que se necesitarían, o las cajas de terminación, en la cual van a estar representadas la tasa de penetración. Y luego, pues lo mismo, ¿verdad? Píxeles, patchworks, splitters y lo mismo, ¿verdad? La parte financiera también tiene que estar cuantificada aquí. Y aquí podemos pasar rápidamente porque vamos a ver al final de hoy, del módulo de hoy, vamos a ver al final un tema interesantísimo que es el asunto de los herrajes y ahí vamos a ver con más detalle esta parte. Así que ahora mismo solo vamos a pasarla porque la vamos a ver después. La encuesta de la parte de la activación, que la vimos también la semana pasada, es la parte en la cual llega la tercera cuadrilla o el tercer team, el tercer grupo de trabajo, que indica qué es lo que está ocurriendo ahí. Cuando ustedes llaman por teléfono y dicen, ok, yo ya quiero el servicio como usuarios y han contratado el servicio, pues mandan una cuadrilla y esa cuadrilla es la que instala el cable drop desde la caja de terminación hasta su casa. Pueden ser 35 metros, pueden ser 40, pueden ser 50, hasta un máximo de 70 metros de forma general, ¿verdad? Pero particularmente la norma me puede permitir a mí tener tramos más largos, tramos hasta de 200 metros, pero es algo puntual. Lo normal es que no rebasemos el span que soporta la fibra drop, que son entre 60 y 65 metros.
Eso no deberíamos nosotros tenerlo claro, porque el periodo de mantenimiento es mucho más grande si nosotros excedemos esas longitudes. Recuerden que la fibra drop es la parte desechable del cableado, y por esa razón esa fibra tiene ciertas condiciones o ciertas características que van a permitir enmarcarse en un perfil específico de instalación. Entonces aquí vamos a ver el tema de la instalación de la fibra, vamos a ver todo lo que tenga que ver con los conectores, todo lo que tenga que ver con las fusiones, todo lo que tenga que ver con los equipos activos, por ejemplo, como la ONU que se encuentra de ese lado, la caja de superficie, en fin, ¿verdad? Y todo eso lo ponen ustedes en una plantilla, así como hemos hecho con las otras aristas, ¿verdad? Y cada arista, o decir, cada segmento va a tener su propia cuantitativa o su propia planilla. De esa manera ustedes van a saber modularmente cómo está su proyecto. Y van a calcular todo eso para luego agregarle el tema de las herramientas, cuántas, si van a utilizar, por ejemplo, pick-up, camionetas, y cuántas camionetas van a usar, si tienen que sacar los valores por ello, cuántos OTDRs, cuántas fusionadoras, cuántos power meter, en fin, ¿no? Todo lo que utilicen como equipo, escaleras, todo lo que van a usar, más también, obviamente, si ese caso fuese si fuese necesario, hacer alquiler, por ejemplo, de este tipo de herramientas, pues también tendrían que ponerlo dentro de la parte financiera del proyecto. Ahora, eso es lo que vimos la semana pasada, y guardando hilaridad con eso, vamos a continuar con el despliegue, ¿verdad? ¿Cómo manejamos el tema del despliegue? Cuando nosotros estamos hablando de instalación FTTX, es decir, lo que va hacia afuera, hacia la calle, tenemos nosotros como concepto general un tipo de estructura de fibra que podemos utilizar, y solamente ese tipo de estructura podemos instalar, no otra. Y la estructura que podemos instalar es una fibra que se la conoce con el nombre de estructura holgada o estructura loose tooth en inglés. La estructura loose tooth es una fibra multitubular, ¿verdad? Que lo que se refiere es que internamente el cuerpo del cable está compuesto por varios tubos internos. Esos tubos internos, no todos, pero dependiendo del conteo de hilos que tenga esa fibra, van a estar llenos. Cada cilindro, cada tubo va a estar lleno de gel, y dentro del tubo con gel van a estar las fibras ópticas. Por ejemplo, si estamos hablando nosotros de una fibra de 6 hilos, pues seguramente va a venir con un tubo lleno de gel, en este caso color azul, porque va a guardar la norma de la 568, y dentro de ese tubo de color azul van a venir los 6 hilos de fibra, y los otros tubos que van a estar alrededor van a venir vacíos. Se los conocen como tubos de relleno, que sirven simplemente para darle circularidad a la fibra, para mantener la fibra concéntrica y esta pueda ser utilizada correctamente. Pero si la fibra fuera de 12, por ejemplo, de 24 hilos, y tuviese 6 hilos por tubo luz o por tubo holgado, entonces vendrían 4 tubos con fibras, y en cada uno de estos tubos van a venir 6 fibras. Si la combinación o si la configuración fuese de 6 hilos por tubo. Hay otras configuraciones, como por ejemplo de 8 hilos por tubo o de 12 hilos por tubo, ¿sí? Siendo el máximo posible 12, porque la combinación de colores según la norma van a ser desde el color azul hasta el color verde aqua, y forman un abanico de colores de un máximo de 12 hilos. Es decir, ninguna fibra en el mundo va a tener más de 12 colores posibles o de 12 hilos por cada tubo luz, ¿ok? Esa es la forma correcta de identificar una fibra para planta externa. Una fibra para planta externa tendría que obedecer a esta estructura. ¿Para qué sirve el gel? ¿O para qué sirve el componente que está ahí, que está ahí entre las fibras, como por ejemplo la grasa o el gel? Para que la fibra sea completamente impermeable. Hay lugares en los cuales nosotros vamos a estar sobre postes, y vamos a decir que la tolerancia a la permeabilidad es poca, porque en una caja, en un poste, pues que el agua se filtre es más, vamos a decir que más difícil. Pero si algún tramo de ese recorrido va por ducto y va soterrado, entonces la situación cambia completamente. Y en este caso, no importa si va en poste o si va en ducto, es igual. La estructura tendría que ser estructura holgada para mantener completamente impermeables los hilos de la fibra óptica. Los hilos de fibra y el agua no se llevan, son como el agua y el aceite. Es vamos a decir, una debilidad o una desventaja, si lo quieren ver de esa forma, de los hilos de fibra. Por esa razón, las fibras que van en planta externa tienen que ser estructura holgada. En el mismo tema, si nosotros estamos ya considerando instalar fibra,
si esa es nuestra intención, entonces lo que tenemos que hacer es ponernos a pensar qué tipo de fibra instalar, porque realmente existe una gama muy grande de posibles tipos de fibra, inclusive estructuras de fibra. Entonces, ¿cuál es la fibra óptica a la cual yo tengo que apuntar? Entonces, de forma general, vamos a hablarles nosotros de los atributos que debería tener esa fibra para ver si apunta hacia alguna fibra en particular. En principio, lo que se necesita es conocer qué es autosoportado. Y autosoportado significa que es un elemento, un componente, en este caso un canal de comunicación, que puede ser instalado entre los postes o en aire o aéreo, pero puede ser instalado sin necesidad de utilizar otro componente adicional, ¿no? O vamos a decir un alambre adicional o un fiador adicional. Sin necesidad de él, es completamente autosoportado porque todo lo que necesita para soportar la instalación está en sí mismo, ¿sí? Es parte intrínseca de ese componente o de ese cable en este caso. Y lo que también podemos decir nosotros es que va a desechar o no va a utilizar ninguna técnica que conocemos nosotros a veces con el nombre de técnica de lashes o técnica de costura, que es utilizar un alambre fiador de acero y luego de eso coser la fibra o coser el cable que va a estar adosado a ese cable fiador. Entonces, ese es el primer paso, conocer que es autosoportado. Una fibra autosoportada puede ser una fibra 8, puede ser una fibra drop que tiene los mensajeros internos, por ejemplo, o una fibra que tenga un mensajero interno, o puede ser una fibra ADSS, que vamos a hacer un poco más adelante. ADSS significa en este caso, en las últimas dos letras, SS, self-support, es decir, autosoportado en inglés, y las primeras dos significan completamente dieléctrico o todo dieléctrico, que es el siguiente parámetro que vamos a ver. ¿Cuándo se conoce que un cable es dieléctrico? Un cable es dieléctrico cuando él no puede en sí mismo ser un conductor eléctrico. ¿Sí? Todos los polímeros son dieléctricos en alguna forma, ¿verdad? Entonces, si es un cable que no tiene ningún componente metálico, por definición ya se sabe que ese cable es dieléctrico. Entonces, un cable que armado, por ejemplo, con una armadura de lámina de acero o lámina de acero corrugado o con hilos metálicos o hilos de acero, pues ese cable no es un cable dieléctrico, es todo lo contrario. Y si es un cable, por ejemplo, que tiene un mensajero metálico, un cable figura 8, pero con mensajero metálico, entonces automáticamente lo convierte en un cable no dieléctrico. Entonces, ¿podría ser dieléctrico un cable figura 8? Sí, podría ser dieléctrico porque el mensajero es completamente no conductor, es decir, no es metálico, es de cualquier otro componente alternativo, pero no es metálico. ¿Y podría ser armado no dieléctrico? Sí, podría ser armado no dieléctrico porque hay ciertas armaduras, ciertas protecciones según la norma, que indican que son armaduras, pero que no son metálicas. Y también en esta categoría se encuentran las ADSS, ¿verdad? Como les comentaba, la ADSS cumple con dos categorías de las que hemos visto ahora. Primero, totalmente soportado y después completamente dieléctrico. Entonces, las fibras ADSS son las fibras que deberíamos nosotros elegir entre toda la gama que existe para instalación aérea. Si se trata de una instalación aérea, sin pensarlo, deberían escoger la fibra ADSS sobre cualquier otra que se encuentre en el mercado por las condiciones que les he comentado antes. Pero ¿cómo yo sé qué tipo de fibra ADSS voy a utilizar? Porque las fibras ADSS también son variadas de variadas formas y variados tipos. Pueden ser ADSS Light, por ejemplo, o pueden ser ADSS que soporten mucho más distancia, mucho más peso, mucho más compresión. ¿Qué tipo de ADSS voy a usar? ¿Cualquiera? No cualquier fibra ADSS. Tendría que utilizar una fibra que sea totalmente eléctrica, autosoportada, que cumpla o que se acople al perfil de mi instalación. Es lo que yo necesitaría tener. Entonces, en ese caso, yo debería conocer un criterio o un concepto bastante simple, pero muy importante, que lo conocemos con el nombre de span o vano. ¿Ok? Span en inglés, vano en español. Y a esto le vamos a agregar una medida que se va a llamar, sería span interpostal, ¿sí? El span interpostal es
la medida mayor que yo encuentre en todo el recorrido de mi fibra. Es decir, entre el span es básicamente la distancia que se encuentra entre un poste y otro poste, o más técnicamente, entre los amarres de un poste y otro poste. ¿Sí? Y le voy a poner un ejemplo para que se pueda entender mejor. Si estamos hablando entre 4 postes, por ejemplo, para que sea sencillo, no, entre el poste 1 y el poste 2 tengo 80 metros de span. Entre el poste 2 y el poste 3 tengo 70 metros de span. Y entre el poste 3 y el poste 4 tengo 100 metros de span. ¿Cuál es el span interpostal? El span interpostal es 100 metros, porque entre todos los postes, las distancias que vimos, el mayor es 100 metros, entonces siempre va a ser el mayor. De tal suerte que cuando ustedes vayan a adquirir o vayan a solicitar una fibra ADSS, ustedes puedan con toda seguridad saber cuál es la fibra que le acopla a todo su sistema o cuál es la fibra que le calza a todo su sistema. En este caso es una fibra de 100 metros de span o vano 100 metros. Usualmente van a encontrar la palabra span porque la palabra span es la palabra que se utiliza en la industria de forma internacional. Entonces, para eso, en nuestro caso en Cablix tenemos una variedad bastante interesante de productos que tienen span de 80, span de 100, 120, 200, 250, en fin. ¿Verdad? Ustedes podrían visitar nuestra página web www.cablix.com y se van a dar cuenta la gama de productos que hay ahí que se pueden acoplar a su instalación. Ahora, en ese mismo sentido, hablando de cables que van a estar instalados en postes, ¿qué tengo que cuidar yo dentro de mi planificación? Porque no estamos hablando todavía de la instalación, sino de la planificación. Antes de montarme, yo tengo que escoger un producto correcto y tengo que instalar una técnica de instalación correcta para luego decirle al instalador, esto es lo que tienes que hacer. Debo conocer yo un concepto bastante sencillo que se llama punto de elongación o elongación del cable. Cuando hablamos de elongación del cable, sabemos bien que el cable por fuera está construido de plástico, ¿verdad? O un tipo de polímero, ¿verdad? Podría ser PVC, como no es el caso de Cablix. En el caso de nosotros es polietileno de alta densidad. Pero todos son polímeros al fin del día. Es decir, que voy a tener un polímero en la piel del cable y el polímero se puede estirar. Con el calor pues se dilata y con el frío se contrae. Eso es una propiedad que tiene el polímero y por ahí no hay ningún problema. Pero lo que está dentro de la fibra lo que está dentro del cable de fibra es vidrio. Los hilos ópticos son de cristal o son de vidrio. Entonces el vidrio no se estira, ni el vidrio se contrae, no puede hacerlo, no está dentro de sus propiedades físicas. Entonces, si el cable se dilata demasiado, se estira demasiado y crece demasiado hasta un punto de ruptura interna de los hilos, eso es lo que conocemos nosotros como punto de elongación. Cuando el cable se estira y no puede regresar a su tamaño normal, entonces ha rebasado su punto de elongación. Cuando el cable se comprime y no puede regresar a su punto normal, entonces hemos rebasado el punto de elongación en ambos casos. Y tenemos que nosotros evitarlo a toda costa, porque cuando hemos rebasado el punto de elongación es una situación irreversible, no tiene reparación. La única reparación que existe es que nosotros bajemos la fibra, identifiquemos dónde la fibra está elongada y cortemos ese tramo y volvamos a hacer un empalme por fusión y obviamente vamos a agregarle pérdida a nuestro enlace y no queremos hacer eso. Entonces, claramente cuando hemos rebasado el punto de elongación es básicamente por estos conceptos que están aquí más abajo. Tracción, porque estoy traccionando la fibra más de lo normal. Tensión, es decir, cuando yo tengo la fibra ya instalada y esta fibra soporta demasiada tensión. La tensión no es tracción, son dos conceptos diferentes. Tracción es cuando estoy ejerciendo la tracción y tensión es cuando la fibra ya queda instalada y yo ya no estoy ejerciendo tracción, pero la gravedad, el viento, la lluvia y un sinnúmero de eventos que no están en mi control forman presión sobre la fibra. Luego tenemos compresión, que es básicamente compresión o aplastamiento, uno de los dos puede ser, y luego la flexión, donde entramos ya con radio de curvatura y un sinnúmero de eventos que están ahí presentes. Pero estas cosas son las que van a deformar el cable de forma irreversible y tengo que tener cuidado.
Entonces, es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque toda esta información está en el datasheet del producto, es decir, la especificación técnica, ¿no?, de ese producto. Y cuando nosotros que estamos haciendo la planificación nos damos cuenta que este producto no cumple con el perfil de mi instalación, pues simplemente lo voy a desechar y voy a escoger otro producto que sí cumpla con esas especificaciones, ¿sí? Entonces, es pero muy importante que lo sepamos. En el mismo caso, y que muchas personas, muchos instaladores incluso, muchos proyectistas incluso desconocen, y por eso cuando sus enlaces están instalados, ya instalados, estoy hablando de 40 kilómetros, de 60 kilómetros montados ya, y lo ponen a funcionar y no funciona, o funciona mal, no saben por qué y dónde está el problema. Muchas veces el problema se encuentra aquí, en la flecha, porque la flecha tiene que ver con el estrangulamiento de la fibra, tiene que ver con la deformación de la fibra, tiene que ver con las microcurvaturas y macrocurvaturas de la fibra, y todo eso es mala palabra, o sea, es algo realmente complicado dentro de una instalación. No queremos eso, no queremos microcurvaturas, no queremos macrocurvaturas, no queremos elongación, no queremos fractura de la fibra, no queremos compresión de la fibra, nada de eso. Entonces, si nosotros seguimos una planificación correcta antes de implantar, entonces no vamos a tener problema. ¿Qué es la flecha? La flecha es básicamente esa catenaria que ustedes están viendo ahí. Esa catenaria va a tener un porcentaje, es decir, va a tener un valor el cual es tolerable en la instalación. Y todas las industrias ya han calculado esta tolerancia de la flecha en su producto. En su producto han ya absorbido esa información y lo han observado para que el producto que sale para la instalación, pues cumpla con el mínimo requerido por la norma. Y yo les voy a hablar un poco más adelante de qué se trata. Pero ahora lo importante es saber que la flecha no debe ser superior a 3%, ni debe que ser inferior al 1%. La flecha no puede ser superior al 3% y no puede ser inferior al 1%. Ese valor siempre es en porcentaje. ¿Y cómo se calcula? Una vez que yo, por ejemplo, tengo ya los postes listos, ¿no? Punto A y punto B, porque se trabaja por tramos, y esos postes tienen una distancia de 100 metros, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a trazar una línea que está perpendicular a los postes, pero va a estar paralela a la fibra, y esa es una línea imaginaria que yo estoy trazando para poder calcular luego la flecha. Entonces, instalo la fibra, y cuando la fibra queda montada, la distancia que existe entre el punto más álgido, es decir, entre el mayor punto de inflexión de la fibra, desde el punto más bajo de la curva de la catenaria hasta encontrarse con la paralela imaginaria, ¿sí?, no tiene que ser mayor que el 3%, ni menor que el 1%. ¿Y a qué me refiero? ¿Verdad? Instalo la fibra y cuando me doy cuenta que mido entre la imaginaria y el punto más bajo de esa catenaria, y eso es, por ejemplo, 1.5 metros, y como yo tengo 100 metros de distancia, para este ejemplo es 1.5%, es decir, en este caso estoy dentro de lo normal y esa fibra va a funcionar perfectamente bien. ¿Por qué va a funcionar perfectamente bien? Porque no estoy más allá del 3 y menos que el 1%. Pero si, por ejemplo, fuese como este caso, en este caso yo tengo el mismo ejemplo, 100 metros entre los postes, pero la distancia entre el punto más bajo de la catenaria y la imaginaria que está paralela a la fibra es 4 metros. En este caso es 4%. En este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que me está diciendo el fabricante? Que está basándose o está tomando su decisión con respecto a la norma de fabricación de la industria, que dice que no puede ser más de 3%. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que podría ocurrir? Podría ocurrir una deformación de la fibra. Y esa deformación de la fibra no la queremos. Entonces, yo debería corregir eso antes de la instalación o durante la instalación. ¿Sí? No después de la instalación. Antes de la instalación,
que mis técnicos sepan qué es lo que tienen que hacer, o durante la instalación, pero no después de la instalación. Y lo mismo se ocurre en este caso. En este caso tengo lo contrario. Tengo una catenaria que prácticamente está perpendicular, recta, ¿verdad? En 90 grados con respecto a los postes. Y eso obviamente va a dar un problema. Por lo que ya les comenté anteriormente, ¿verdad? La fibra con calor se extiende, con frío se comprime. El viento, la lluvia, si estamos en lugares donde hay nieve, por ejemplo, el peso mismo, todo eso va a hacer que la tensión, en este caso, la carga de tensión que hay en esa fibra sea superior y obviamente internamente esos cables comiencen a sufrir, es decir, los hilos de fibra. Entonces, eso es muy interesante, lo cual nos lleva a otro parámetro. Este parámetro que conocemos con el nombre de máxima tensión admitible o máxima tensión admisible, o el MAT en inglés, que es el Maximum Allowable Tension. Esta tensión máxima es, yo diría que el 80% de los problemas en una mala instalación. Fíjense en lo que está ocurriendo aquí. Y aquí esta gráfica es muy, pero muy, muy ilustrativa. Desen en cuenta que no hay catenaria, es decir, no hay flecha, no existe flecha. Y no existe flecha, vamos a decir que esto se hizo a propósito, para que gráficamente ya tú te des cuenta que hay un problema. Adicionalmente, los postes están inclinados hacia el cable pool, hacia el lugar donde se ala el cable. Entonces, hacia ese lugar están los postes inclinados, indicando que hay un exceso de tracción. Sí, nosotros no estamos hablando ahora de cómo se instala un cable, por eso no vamos a hablar de otros casos, de otros temas que aquí están inmersos, pero no vamos a hablar de eso ahora, solamente vamos a hablar de que es necesario que nosotros conozcamos como proyectistas en el momento de la instalación cuál es el máximo permitido de tensión. Y ese máximo permitido de tensión está en la memoria técnica del cable. Entonces, es bastante simple que yo revise la especificación técnica de ese producto y diga, este producto sí está de acuerdo con mi instalación, porque tengo tantos metros entre postes, porque la instalación es de esta forma, tengo que hacer tiradas de 2-3 kilómetros de una sola vez y yo necesito que el producto tenga estas características. Entonces, basándome en ese enfoque, es que estamos hablando de esta presentación. Y luego ustedes van a poder revisar, por ejemplo, cómo está probada esa fibra. ¿Sí? Todos los procesos de prueba, los procedimientos de prueba están basados por la IEC, ¿no? Que es un gremio internacional, obviamente, que tiene sede en Estados Unidos, pero que es un gremio internacional, el cual, una comisión, el cual va a estar siempre generando procesos de prueba y la industria acoge esos procesos de prueba con los cuales prueban sus productos todos los días antes de que este producto salga al mercado. Por ejemplo, pruebas de humedad, pruebas de filtración de agua, rayos UV, vibraciones, temas de ambientales, viento, tensión, tracción, flexión, todo lo que hemos visto están probados ahí. En el caso de Cablix, todos nuestros cables están sometidos a más de 90 pruebas y una vez que salgan al mercado, pues ustedes pueden tener la completa seguridad de que ese producto va a funcionar correctamente. Ahora, vamos a ver un poco los herrajes, ya que ha pasado un tiempo y no tenemos, el tiempo es nuestro peor enemigo. Entonces vamos a pasar al tema de los herrajes. ¿Por qué están los herrajes en esta sección? Porque estamos hablando de una instalación aérea. Entonces, al hablar de una instalación aérea, aunque los herrajes no son parte de la conectividad, sí son parte de la red. ¿Sí? Son parte de la red porque sin ellos es imposible hacer la instalación aérea. Y aquí vamos a hablar rápidamente sobre el concepto que vimos al principio y no explicamos anteriormente porque forma parte de esta sección, que es las reservas técnicas. Las reservas técnicas son necesarias y no se pueden obviar. Sí, las reservas técnicas es un concepto que todo proyectista y todo instalador debe tener en su mente. Cuando yo voy, por ejemplo, a hacer una instalación y esa instalación es de una cantidad X de kilómetros, para mantenimientos futuros, ya sean estos mantenimientos que sean preventivos, que yo los he calculado cada 6 meses, cada año, o que sean mantenimientos correctivos, porque, por ejemplo, la instalación está en una autopista
y luego vino un automóvil y se llevó un par de postes, entonces tengo que ir a hacer esa reparación. Para poder resolver ese problema, yo tuve que haber dejado una reserva técnica. Esa reserva técnica está en la norma y esa reserva técnica debe estar de acorde a la norma. Y la norma me dice que si yo tuviese, por ejemplo, entre 1 kilómetro y 800 metros, yo tendría que dejar entre 50 y 80 metros de reserva técnica. Es decir, cada 800 metros, cada kilómetro, debería dejar 50 u 80 metros a discreción. Y también, cuando yo voy a instalar una caja, llámese esta una caja de fusiones, por ejemplo, si yo tengo entre mi central y mi primera caja de distribución, por ejemplo, 6 kilómetros, pero el carrete de fibra, el tambor de fibra solamente es de 4 kilómetros, significa que yo tengo que agregarle 2 kilómetros a ese primer carrete para llegar y alcanzar la longitud total de ese primer tramo del enlace. Entonces, en ese caso, yo necesito una caja de fusión para fusionar esos dos carretes. Y en ese momento, ¿qué me dice la norma? Yo tendría que dejar entre 30 y 50 metros si se encuentra en un poste. De cada lado del poste serían 15 metros y 15 metros de cada lado del poste, si es que la reserva queda en poste. Y si la reserva queda en línea, que vamos a ver un poco más adelante eso, pues yo dejaría los 50 metros o los 30 metros en un solo lugar. Y lo mismo si yo voy a utilizar una caja de distribución o si yo voy a instalar una caja de terminación. Cualquiera de los casos, pues voy a tener que dejar 50 o 30 metros como mínimo por cada caja, por cada reserva. Y obviamente eso se tiene que entrar en el cálculo de la longitud total de la fibra que voy a utilizar en el proyecto. Y por último, cuando yo salgo de mi central, por ejemplo, estoy saliendo de un edificio, estoy bajo techo, pero ya voy a planta externa, seguramente me encuentro con un poste o con una caja previa al poste. Ya sea en la caja que está soterrada o en el poste que está a la vista, tendría que dejar mínimo 15 metros de cable. Esos 15 metros de cables es la holgura que necesito yo para no dejarlo de la parte de adentro. Y aparte de lo que yo deje, según la norma, que lo que estoy utilizando, si es un centro de datos, si es un cuarto de telecomunicaciones o si es un cuarto de control, va a depender de lo que estemos hablando, pues internamente también tendría que dejar una especificación, una cantidad de fibra con respecto a esa área específica dependiendo del sistema en el que estemos hablando. Pero de forma general, FTTX son estas tres tipos de reservas técnicas que tienen que quedar. Ahora, ¿qué ocurre con las reservas técnicas? Que las reservas técnicas ya cambiaron un poco con respecto a su forma de verse, con respecto a su estética, porque lo que queremos es eliminar la contaminación visual en primera instancia, pero no solo la contaminación visual, sino también la carga de los postes, porque la norma indica que los postes tienen que tener una cierta carga, un cierto peso y no rebasar ese peso. Si rebasamos ese peso, por eso nosotros tal vez en nuestros países hemos visto postes que están, vamos a decir que inclinados por el peso, ¿verdad? O postes que están rotos porque tienen demasiado peso. Más allá, y adicional la contaminación visual, como el que vemos ahí, y si le sumamos a eso vamos a decir que la posibilidad nula de cualquier tipo de administración, porque cuando yo tengo un problema, y ese problema es ahí, en esos postes que están completamente dopados por tanta reserva técnica, lo más seguro es que cuando yo arregle mi fibra, dañe la fibra del vecino, dañe la fibra de mi competencia o dañe algo que no está dentro de mi red. Usualmente ocurre eso. O sea, para evitar esto, se ha definido, en el 2019, se definió que la norma tuviese un draft, es decir, tuviese un cambio, un borrador para un cambio que luego fue publicado y ya hoy por hoy es una realidad. Y esas reservas técnicas se conocen con el nombre de reservas interpostales. Es decir, en el span interpostal, ya sabemos lo que es el span, entonces no es exactamente en la mitad del span, puede ser a 1.8 metros, es decir, 1 metro con 80 centímetros, lo más cercano que puede estar al poste y de ahí hacia adelante. Es decir, no puede estar a menos de 1.8 metros del poste. Y esa reserva es para poder entregar pues, una organización un poco más firme y va a quedar en línea, ya no en poste, sino sobre un alambre fiador o un cable fiador o sobre la fibra ADSS, si es que la fibra ADSS lo permite. Si no lo permiten todas las fibras ADSS, pero hay unas que sí lo permiten y si la fibra lo permite puede quedar colgado sobre la fibra o instalamos un alambre fiador, que es un cable de acero,
en ese tramo y ahí colocamos las reservas técnicas. Esas reservas técnicas usualmente van en este tipo de componentes, que lo conocemos con el nombre de raquetas, ¿no? O zapatos de nieve, ¿no? Es el nombre que se le conoce a este componente, y este componente está diseñado para fibra ADSS. Entonces, como está diseñado para fibra ADSS, está diseñado con los radios de curvatura necesarios que ella tiene, está diseñado para que la instalación sea mucho más limpia, y cuando me refiero a una instalación limpia, no me estoy refiriendo a limpia porque tiene menos polvo, por ejemplo, o menos suciedad, sino que cuando hablamos técnicamente de limpieza, estamos hablando de administración. Es fácil de administrar, mucho más sencilla que la que se instalan en postes o sobre el poste. Además que la norma ya lo impide y hay países, tal vez no sé si en Colombia la norma ya está vigente, pero por ejemplo aquí en los Estados Unidos, en México, en Ecuador, estoy seguro que la norma ya está funcional porque nosotros tenemos mayoristas en estos países y los mayoristas nos han indicado con todas sus letras que las instalaciones de cajas y de reservas técnicas no son posibles más en postes por la regeneración de la norma. Entonces, vamos a decir que todo va hacia allá. Y de esa manera podemos nosotros identificar el tipo de herrajes y el tipo de reservas técnicas que va a necesitar una fibra en especial, en este caso, fibra ADSS. Lo siguiente que vamos a decir es que cuando hablamos nosotros de amarres, es decir, de algo que sujete la fibra a un poste, tenemos que hablar necesariamente de los herrajes. Y los herrajes van a ser solamente de dos tipos. El primer tipo es un herraje de retención o anclaje, y el segundo tipo es un herraje de suspensión o sustentación. Ahora, tenemos un elemento adicional que se le conoce con el nombre de tensores o templadores, también el nombre de remates. Estos remates, estos tensores, estos templadores, solamente van en juego en set con uno de estos dos herrajes. Solo con el de retención, nada más. En el de suspensión no se instalan tensores. Sí, y vamos a explicar un poco más adelante sobre el tema. Vamos a concentrarnos ahora mismo en los preformados y las abrazaderas, pinzas tipo abrazaderas o pinzas de dispersión, lo llaman en algunos países. ¿Cuándo utilizar pinzas de dispersión o pinzas tipo abrazadera y cuándo utilizar preformados o remates? Es un producto que funciona para lo mismo, hace lo mismo, pero el ambiente de instalación no es el mismo, ya que ambos son tensores y sirven para que la fibra sea traccionada, pero no los dos, pero no indistintamente. Es decir, no voy a poner pinzas en todas partes, aunque sí podría poner preformados en todas partes. Y me voy a explicar mejor. Cuando estamos hablando nosotros del preformado, por ejemplo, el preformado se sujeta en toda la extensión, ¿verdad? En toda la extensión del cable. Un preformado puede tener, por ejemplo, si es para una fibra óptica de 100 metros de span, va a tener aproximadamente 90 centímetros de largo. Y entonces, en esos 90 centímetros de largo, la fibra va a quedar abrazada, sujeta de forma uniforme. En el caso de las pinzas, ¿no? Las pinzas, la más grande posible en el mercado, es una pinza que tiene una longitud de 25 centímetros. Y solamente va a sujetarlo en 25 centímetros, pero por razón del costo, los instaladores nunca ocupan esa, ocupan las más pequeñas, que tienen 5, 6, hasta 7 centímetros de longitud. Entonces, toda la tracción, ¿dónde queda? En esos 5, 6 o 7 centímetros, a diferencia de los helicoidales que me van a dar un agarre más uniforme en una longitud mucho mayor, es decir, que la carga de tracción se va a distribuir mucho mejor sobre la fibra y no voy a tener esto, lo que conocemos nosotros como una fuerza, un punto de tensión. Y los puntos de tensión son inevitables en las instalaciones, inevitables, porque aunque yo quiera evitarlos, topográficamente no puedo hacerlo. Porque sabemos bien que nos vamos a encontrar con colinas, nos vamos a encontrar con ángulos de 90 grados, por ejemplo, al doblar en una esquina. Vamos a encontrar con pendientes, con cerros, en la topografía, en la parte geográfica de nuestra instalación. Entonces, sabemos bien que si un cable, como lo que estamos viendo ahorita en esta instalación, se ha calculado bien la flecha, eso está perfecto, pero
si nosotros no utilizamos el herraje correcto, es decir, desde la planificación, no hemos previsto esto, lo que va a ocurrir es que la mayor fuerza de tensión se encuentra en el poste que se encuentra en la colina. Y si yo pongo ahí una pinza de dispersión o una pinza tipo abrazadera en lugar de un remate, lo más seguro es que yo voy a tener un punto de tensión. Y ese punto de tensión, con calor, con frío, con lluvia, con viento, con nieve, donde neva, pues va a ser mayor. Y lo más seguro es que yo, a razón de 3, 2, 1 año, voy a comenzar a tener problemas de atenuación en ese enlace. Y no sé por qué es la atenuación. Bueno, la atenuación en el enlace se da por este problema. Entonces, si yo, como proyectista, quiero evitar todo eso, voy a decirle al instalador, en mi proyecto vas a instalar en esta sección este tipo de componentes, en esta sección este otro tipo de componentes. Y de esa forma, pues puedo saber ya qué tipo de herraje voy a utilizar. Aunque algunos no lo crean, todos estos herrajes que están aquí en la pantalla son herrajes de retención. Los herrajes de retención son en los cuales se va a ejercer la tracción mecánica del cable. Es decir, yo llego a un punto y comienzo a hacer tracción mecánica manual o tipo cabrestantes. Cuando estoy hablando de cabrestantes, utilizando algún tipo de maquinaria. Entonces yo puedo hacerla manual o utilizando maquinarias, pero solamente puedo ejercer tracción en este tipo de herrajes. ¿Por qué son tantos y de diferentes formas? Por simple y llanamente porque son muchos tipos de fibra. ¿Sí? Por ejemplo, una fibra ADCS no es lo mismo que una fibra drop, obviamente. Pero si quiero hacer más y hacer más, vamos a decir, más notorio, una fibra 8 no es lo mismo que una fibra ADCS. Entonces, los herrajes no son iguales porque van a depender de qué tipo de fibra van a utilizar. Entonces, si yo voy a utilizar fibra drop, voy a utilizar herrajes de retención para fibra drop. Si yo voy a utilizar fibra ADCS, voy a utilizar herrajes de retención para fibra ADCS. Si yo quiero que ahí estoy demasiado cerca, por ejemplo, de la línea de tensión y quiero alejar los cables de la alta tensión, pues voy a poner unos herrajes que tengan brazos extensores para que me alejen del poste lo más posible. O sea, hay diferentes para diferentes explicaciones, pero todos estos son de retención. Adicionalmente, los herrajes de retención obedecen a dos tipos de forma general, ¿no? A dos tipos de forma general. El primero es un herraje de retención tipo A y el segundo es un herraje de retención tipo D. Un herraje de retención tipo A y un herraje de retención tipo D, los dos sirven para lo mismo. Sirven para retener la fibra y de ahí ejercer tracción. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el ambiente de instalación en el cual yo lo voy a instalar. Por ejemplo, si yo lo voy a instalar en una troncal, y esa troncal, estamos hablando de vanos de 120 metros, estamos hablando de vanos de 100 metros, y yo en el recorrido de esa troncal principal tengo que pasar por ríos, tengo que pasar por cuestas, tengo que subir cerros y tengo que continuar. Entonces, en ese caso, que yo tengo vanos, vamos a decir que vanos un poco más grandes, que siguen estando dentro de lo normal, pero son vanos un poco más grandes. En ese caso, pues yo debo instalar un herraje tipo A, porque los herrajes tipo A son mucho más fuertes, mucho más seguros y están diseñados para este tipo de trabajo. Pero si por el contrario yo voy a hacer una instalación urbana y estoy en el poste de la esquina de un barrio, de una ciudadela, de una colonia, no sé cómo lo llamen en Colombia o alrededor de las personas que nos están escuchando, entonces yo utilizaría un herraje tipo D, porque el herraje tipo D está diseñado para hacer bifurcaciones. Es decir, yo llego a una esquina y de esa esquina quiero salir hacia la derecha, hacia la izquierda e irme de frente. Es decir, voy a poner 3 preformados o 3, en este caso, pinzas de dispersión. Y cada pinza de dispersión o cada preformado va a tener una fibra distinta. Y en ese caso, todos esos herrajes, esas fibras, van a salir desde un solo punto, que es un herraje de retención, y ese tipo de herraje es un herraje de retención tipo D. ¿Por qué puede ser así? Puede ser así porque los vanos, es decir, los span en una zona urbana no rebasan los 60-65 metros. No es normal ver span tan largos dentro de un barrio, dentro de una ciudadela, dentro de un área residencial. Entonces, cuando nosotros tengamos instalación de ese tipo, el herraje que tiene que estar ahí es un herraje tipo D, no un herraje tipo B.
pero no un herraje tipo A, sino un herraje tipo D. Y cuando yo tenga que hacer troncales, si sé que las longitudes son más grandes, que hay postes más grandes, por ejemplo, una avenida, si voy, por ejemplo, en una carretera entre ciudades, en esos casos pues voy a instalar un herraje tipo A. El siguiente herraje es un herraje que conocemos como herraje de suspensión o sustentación. Los herrajes de suspensión, herrajes de sustentación, no se puede ejercer carga mecánica. Negado, no es posible porque no son diseñados para eso. Estos herrajes son diseñados solamente, como su nombre mismo lo dice, para sustentar o sostener la fibra. Por esa razón, estos herrajes en la parte interna, si se ve en esa parte que ve como un caucho negro, realmente es el material con el cual están hechos los guantes de quirúrgico de los médicos, de neopreno, para que la fibra cuando esté en ese conducto, en ese cojinete, esté lo suficientemente confortable o desestresada y no tenga ningún tipo de tracción ahí. Solamente para sustentar la fibra, y esa es la función de ese herraje. Y puedo tener de dos tipos, tipo B y tipo J. Tipo B y tipo J son básicamente lo mismo, funcionan para lo mismo, pero asimismo depende si yo quiero poner un brazo extensor para separarlo, por ejemplo, de las líneas de alta tensión, entonces utilizaré un tipo J. Pero si yo quiero pegarlo al poste, utilizaré un tipo B. Se pueden utilizar de esa forma para darles a entender un poco más el concepto porque hay dos tipos, porque realmente la instalación es distinta. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito abrazar o sujetar ese herraje al poste? Con lo que conocemos como las abrazaderas. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos decir que va a depender del tipo de poste, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, un poste redondo y luego tengo un poste cuadrado y después de 2 kilómetros un poste triangular y después tengo un poste de madera y después tengo un poste un poco más grande, un poste un poco más pequeño, es un dolor de cabeza para el instalador y mucho más para el proyectista que tiene que saber qué va a poner en su planilla. Ahora, si yo quiero eliminar ese problema y tomarme una aspirina para ese dolor de cabeza, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simple, yo obtengo o opto por la cinta de acero inoxidable. La cinta de acero inoxidable se va a acoplar a cualquier superficie, no importa si es triangular, si es hexagonal, redonda, cuadrada, se va a acoplar a esa superficie. Y como vienen en rollos de 30 metros, entonces yo simplemente voy a cortar el tramo que necesito y voy a envolver el poste y voy a ponerle un candado o una hebilla que luego voy a trabajar con la herramienta que es necesaria para eso y solucioné el problema. De esa manera me evité de estar cuantificando poste por poste y poder determinar qué tipo de herraje individual voy a instalar, ¿verdad? Recomendamos que lo más inteligente es utilizar acero inoxidable y ese acero inoxidable pues va a depender obviamente del tipo de corrosión que existe en el ambiente. Puede ser 201 o puede ser 304. Recomendamos 304 porque la norma lo recomienda así. Sin embargo, pues el mercado a veces dice lo contrario. Lo que ustedes están viendo aquí es una variación para cuando, por ejemplo, yo voy a instalar una fibra que no sea dieléctrica. Si la fibra ADCS, me olvido de esto porque no es necesario. No es necesario unirlo equipotencialmente a tierra. Pero si por algún motivo yo tengo que instalar una fibra que no sea dieléctrica, una fibra 8, por ejemplo, o tengo que instalar una fibra armada con algo metálico, entonces yo tengo que, por fuerza mayor, irme y observar lo que dice la norma de la 607 de la TIA, unión equipotencial y puesta a tierra, o poner un conector de continuidad y hacer todo conforme la norma me indica para poder llevar toda polo a tierra en caso que haya una corriente parásita colada en el cable y evitar así problemas, ¿verdad? Problemas con que la fibra se vaya a desintegrar por el calor, a veces por las tensiones que son demasiado altas, o porque puede llegar a un centro de datos, al centro de control si está más cerca y dañar algún equipo activo, o posiblemente pues impactar a una persona que esté operando esos equipos activos en ese momento. Entonces, la situación de instalar fibra no dieléctrica es bien complejo si nosotros no tenemos claro que tenemos que aterrar o aterrizar nuestros componentes. Ahora, vamos a ver aquí. ¿Cuál es la técnica que tendría que instalar, que yo tener en consideración cuando voy a hacer la instalación de fibra por aire, por postes, y qué tipo de configuración debería poner yo para los herrajes?
¿Qué es lo que me dice la norma? La norma me dice que el primer poste que yo me encuentre, si estoy haciendo, obviamente va a depender de la técnica que use, pero en este caso de forma general va a ser así, va a ser un herraje de retención. El segundo poste va a ser un herraje de suspensión. El tercer poste, un herraje de suspensión. Y el cuarto poste, un herraje de retención. Y yo voy a hacer esto N cantidad de veces hasta terminar mi instalación. Pero hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Cada vez que yo encuentre una desviación en mayor a 10 grados hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, cada vez que en la ruta haya una desviación y sea superior a 10 grados, pues entonces yo debo incorporar un herraje de retención inmediatamente. Por ejemplo, en una esquina, en esa esquina pondré un herraje de retención. Y después de eso, si tengo una curva o una subida, el siguiente herraje también es un herraje de retención. Eso es lo que hay que tener en consideración como excepción a la regla. De ahí lo demás, siempre retención, suspensión, suspensión, retención, siempre. ¿Qué tipo de herrajes podríamos nosotros utilizar? Pues podemos utilizar este tipo de herraje si es una fibra drop. Si estamos hablando de fibra drop, este es el herraje que deberíamos utilizar. ¿Por qué no son herrajes diferentes? Porque en la fibra óptica drop, en la instalación de la última milla, como se conocía antes, que para la configuración de instalación de FTTX se conoce con el nombre de la activación. En esa especial área no hay suspensión, todo es retención. Es decir, la fibra que yo voy a poner de poste en poste en la fibra drop siempre va a ser con un herraje de retención. Y los herrajes de retención en fibra drop son de diferentes formas y van a ir en juego con ganchos de dispersión y con algún tipo de, vamos a decir que de componente adicional para poder acoplarnos a la superficie, ¿no? Porque sabemos bien que la fibra drop no necesariamente va a ir instalada en poste, podría estar instalada en un ducto, podría estar instalada en una pared, en fin, ¿no? Ya que es la parte de la activación y en esta sección, pues el enfoque cambia un poco dependiendo del perfil o del ambiente de instalación en el cual va a estar esa fibra. Tenemos un poco más de componentes que son adicionales que hemos visto, como por ejemplo este equipo que es una cruceta, o este componente que es una cruceta, que es para poner las reservas técnicas en postes. Cada vez que yo voy a poner una reserva técnica en poste, tendría que utilizar una cruceta de almacenamiento tipo cruceta. Y en este caso, pues ya sería en un poste, no sería en línea. Y estaríamos actualmente un poco fuera de la norma, pero hay países donde todavía la norma no los alcanza y por situaciones de contrato, por situaciones que están, vamos a decir que ajenos a la voluntad del instalador, pues tiene que hacerlo de esa manera. Entonces, en esos casos, pues podrán utilizar este tipo de componentes o este tipo de reservas técnicas. Y un tema muy interesante es conocer qué tendrían que tener o qué deberían tener como protecciones, como técnicas de fabricación estos componentes. Por ejemplo, si estamos hablando de un herraje tipo A o si estamos hablando de un preformado, de un remate, de un helicoidal, o un herraje tipo J, o un herraje tipo B. Esos herrajes usualmente son herrajes que son hechos de acero. Ahora, ¿qué tipo de acero es el que están usando? Porque recuerden lo que les comentaba Daniel la semana pasada, que una estructura o la infraestructura de FTTX, y también está hablando de los herrajes, debe durar entre 20 y 30 años mínimo, porque la vida útil de la instalación en FTTX es una vida útil longeva, larga, de larga duración. Entonces, si el acero no es el acero correcto, como por ejemplo el acero A36, que es un acero que la industria recomienda para instalaciones afuera, entonces podría tener otro tipo de acero que es un poco más dulce, un poco más blando, más corroíble, y tal vez no dure los 30, 20 o 30 años que se necesita. Pero adicionalmente a que
CA0 a 36 tiene que tener una norma de fabricación con respecto a el blindaje ante la corrosión, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué norma utilizan? Si utilizan una norma de, vamos a decir que enchapado de aluminio, o utilizan una norma para galvanizado en caliente, que es la que utilizamos nosotros. La norma de galvanizado en caliente es una norma que se llama comercialmente como el método de sacrificio. ¿Qué es lo que ocurre? Que tomamos la pieza que ya viene de acero A36 y se la embebe o se la sumerge en unas piscinas de zinc líquido, caliente, y se hace un galvanizado, es decir, se la sumerge y se hace ese proceso varias veces hasta que el componente tome una apariencia rústica, una apariencia bastante rústica. Y con eso, ¿qué conseguimos? Que cuando esté afuera y venga, por ejemplo, la salinidad, venga, por ejemplo, la corrosión natural, la humedad, el sol, todo eso vaya desgastando el exterior. Y ese es el sacrificio, ¿verdad? Desgasta el exterior para que el interior se conserve completamente saludable. Esa técnica es una técnica infalible de anticorrosión, pero no todos los componentes que hay en el mercado la tienen. Tal vez han optado por otra que no es tan efectiva como esta. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que nuestro proyecto debe durar 20 o 30 años, entonces debemos conocer lo básico para poder asegurar que esos componentes duren 20 o 30 años. Si estamos hablando de acero inoxidable, preferentemente que sea acero inoxidable 304 y que todos los componentes tengan tornillos, que tengan tuercas, no los nuts, que todos estos tornillos, estas tuercas, sean de acero inoxidable también. Y si fuese la parte dieléctrica, todo lo que es plástico, que también esté dopado, que esté curado, antihongos en primer lugar, porque los hongos al crecer cristalizan el plástico, es decir, lo debilitan, todo lo que es polímero, y que estén dopados también contra lo que es los rayos, la radiación ultravioleta. Entonces, cosas como esas son bastante interesantes. Si tú le preguntas a un instalador que realmente ha hecho el trabajo y cuando le toca desmontar una fibra porque la fibra se rompió un poste y le toca bajar para luego volverla a fusionar, por ejemplo, y están estas fibras amarradas o sujetas con lo que conocemos como los helicoidales, los preformados, lo primero que un técnico que conoce sobre el tema te va a decir es: ten cuidado con los helicoidales, no lo vayas a romper, no vayas a desarmar las puntas, porque los helicoidales son hilos de acero que tienen una forma. Y cuando estos hilos de acero, cuando este producto no es de buena calidad, lo desmoldas, lo desarmas, luego para volverlo a armar, y si eso se ha deformado o ha perdido la forma, es completamente imposible. Entonces tienes que saber que ese producto tiene que tener alguna tecnología o fabricado con alguna tecnología que una vez que yo lo arme y lo desarme, guarden la memoria y guarden la forma, de tal forma que, o de tal manera que sea más sencillo para la instalación. Recuerden que de este caso no hemos visto nada de la parte financiera, no hemos visto nada de los OPEX, no hemos visto nada de los costos capitales y de los costos administrativos, de los CAPEX y de los OPEX, no hemos visto nada de eso, pero están inmersos aquí en lo que hemos visto, porque todos los costos administrativos de mantenimiento deben ser canalizados antes de la parte técnica. Nunca se genera primero la parte técnica y después la parte financiera. Es todo lo contrario. Primero la parte financiera y después la parte técnica, ¿no? Y dicho sea de paso, pues les digo que nosotros tenemos un módulo completo, un curso completo, donde hablamos de todos los costos, de toda la parte financiera de un proyecto. Y eso lo vemos obviamente en un curso completamente aparte, el cual pues en su momento le haremos partícipe. Y en el mismo tema, si yo estoy hablando del componente, como por ejemplo los herrajes de suspensión, los herrajes de suspensión deben ser de acorde al diámetro del cable.
Porque recuerden que el cable no se puede estresar en esa parte por la tensión que existe, ¿no? Ya vimos la máxima tensión permitida, todo lo que vimos atrás. Entonces, si yo tengo cuidado con eso, me voy a dar cuenta que esos componentes deben ser apropiados para todo lo demás. No vaya a ser que esta parte, que no es la conectividad, eche a perder todo lo que es la parte de la conectividad. Y ya como para ir terminando, nos damos cuenta que cuando nosotros queremos hacer retención, pues básicamente lo que tenemos que pensar es en lo siguiente. Tenemos que pensar en la cinta de acero inoxidable, el candado para cerrar la cinta y luego el herraje, ya sea tipo A, sea tipo D, y el performado o el tensor, ya sea preformado o pinza. Ya sabemos los conceptos, tenemos claro que dependiendo del ambiente es el componente que voy a instalar, y lo mismo si fuese suspensión, ¿verdad? Utilizaría, pues, por supuesto, mi cinta, que es la que va a abrazar al poste y a sujetar el herraje, y luego el herraje de suspensión, tipo J o tipo B, dependiendo también del ambiente de la instalación. Y aquí, déjame ver si es posible, solamente para ver si me carga, estoy en línea, estoy utilizando Wi-Fi, espero que lo haga rápido. En este caso, déjenme ver, yo creo que no estoy compartiendo esa pantalla. Solo denme un segundo para compartir esta última pantalla con ustedes. Nosotros estamos haciendo, y aquí hago un paréntesis para no es que me vaya por la tangente, vamos a hacer un grupo con el permiso de la administración, obviamente con el permiso de AndinaLink, para nosotros poder compartir con ustedes bastante información, y obviamente también con AndinaLink, la información de aquí, las slides, ciertos conceptos, y entre esos documentos que pensamos compartir con ustedes, compartir cosas como esta. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo quiero saber cuánto de herraje voy a usar en una instalación? ¿Verdad? Tenemos esta plantilla que me va a ayudar bastante. Yo lo primero que tengo que saber es cuántos postes tengo. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo 2000 postes en la instalación. Vamos a suponer que tenga 2000 postes en la instalación, yo agrego 2000, y una vez que yo ya salgo de ahí, me dice a mí que necesito tantos rollos de cinta, por ejemplo, 4000 hebillas, 1200 herrajes de retención, 1239 herrajes de suspensión, perdón, 800 herrajes de suspensión, 2399 preformados, y me dice a mí más o menos cuánto yo voy a necesitar. De esa manera me va a solucionar un problema, ¿verdad? Me va a solucionar un dolor de cabeza. Esta plantilla la podemos compartir, de hecho se la vamos a compartir a los que se han inscrito y han dejado sus contactos para formar una comunidad, ¿verdad? Una comunidad de Cablix AndinaLink en la cual vamos a mantenerlos informados, con respecto a nuevas noticias, vamos a mantenerlos informados con respecto a eventos que tengamos de forma internacional, porque nosotros operamos en toda la región, y también obviamente los eventos que por medio de AndinaLink vamos nosotros a estar haciendo parte. Entonces es importante para que ustedes lo sepan y estén conectados siempre con nosotros. Déjame volver a poner la pantalla que tenía. Entonces, yo creo que es la última. Si tienen preguntas, por favor, déjenlas en el chat para poderlas contestar. Yo estoy ahora mismo, no sé si hay alguna pregunta que tengan, me la dejan saber, por favor. No, voy a comenzar a ver el chat, a leerlo, si es que han dejado alguna pregunta, y si la tienen, por favor, este es el momento de hacerlo. Sí, John, con respecto a esto, si tú te registraste con tu correo electrónico, con tu número, entonces vamos a tomar esa información que se encuentra ahí en esa base de datos para
para poder compartir. Igual tenemos un módulo más que falta la próxima semana. Ese módulo es un módulo de implantación específicamente. Ahí vamos a ver por medio del Google Earth cómo se hace la implantación desde un proyecto de cero, y va a estar bastante interesante. Carolina dice, me gustaría contar con dispositivo. Ok, sí, eso vamos a hacérselas llegar. Sean en su registro, obviamente, ¿no? Si su registro está correcto, si no hay errores, pues le va a llegar seguramente la información. Vamos a ver, parece que no hay preguntas. Sí, mi correo es tal como suena, marco.estacio@cablix.com. Es bastante simple, ¿no? marco.estacio@cablix.com. Pueden entrar a la página de Cablix, que es www.cablix.com, y ahí también van a ver mis datos. Yo soy la persona, yo soy el gerente de la marca para la región. Entonces, ahí en el sitio de Cablix pueden encontrar mis datos si quieren comunicarse conmigo por algún proyecto, por alguna situación que tengan. Ustedes puedan también por ese medio ubicarme, o la administración de Andiela Link también tiene nuestros datos. Ustedes pueden solicitárselos a ellos sin problema alguno. Gracias, Freddy. También a ti por tu asistencia. Ok. Aparentemente no hay preguntas. Entonces, por cuestión de tiempo, ¿verdad? De ser respetuoso también con su tiempo, les agradezco por haber estado aquí. Espero tenerlos presentes la próxima semana, que es ya la culminación de este curso, en el cual vamos a ver, como les comenté, la implantación de un proyecto desde cero, ¿no? Estaba hablando ya de la implantación, de la parte de cómo implantarlo dentro de un plano. Ahí vamos a aplicar todo lo que vimos. Vamos a aplicar el concepto de hogares potenciales, el concepto de tasa de penetración, ¿no? El concepto de celdas de servicio, y luego vamos a ver la flexibilidad de esos componentes dentro de la red. Sí, entonces espero que contar con ustedes la próxima semana. Es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.